De Cristo, varones. Para mí es un gusto estar con ustedes hablando de un tema acerca de varones. A Dios gracias por esta oportunidad. Como saben, ya soy el ministro José Luis González, tesorero del distrito. Y en esta hora vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que bendiga su palabra, que bendiga nuestras mentes, que prepare nuestro corazón y nuestra mente para recibir su palabra. La palabra en sí misma tiene poder. Y yo creo que cuando escudriñamos y leemos y nosotros vamos entendiendo lo que Dios quiere, es para llevar una vida recta delante de sus ojos. De como autoridades que somos de varones dentro de nuestro hogar, necesitamos nutrirnos de su palabra para saber qué quiere Dios, cómo es que lo quiere y cómo es que lo tenemos que hacer. Hoy vamos a hablar de un varón que yo creo que refleja la vida de muchos de nosotros. Algo que quiero que nos demos cuenta es que vamos a ir sacando de todas las partes de la Biblia lo que hace este hombre en su proceso. Todos nosotros vivimos procesos, igual que este varón. Usted tiene un proceso, usted va adelantado, va atrasado, va empezando, ya va terminando. Pero Dios en su misericordia nos ha dado su palabra para saber cómo ir avanzando en nuestros procesos. Cada evento que tenemos nos va marcando y nos va haciendo lo que somos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, tanto a ustedes como a mí. Amén. Bendito Dios, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, que nos guía, que nos conforta, que nos habla, Padre eterno, de lo que usted quiere. Sabemos que la Biblia es tu pensamiento, Padre. Es lo que quieres para nosotros y es para bien. Te doy en esta hora las gracias que me prestas los oídos de mis hermanos, que vamos a estar juntos escudriñando tu palabra. Pedagúyanos, Señor. Instrúyanos, Señor. En esta hora que su palabra, Señor, la atesoremos en nuestro corazón, que esté en nuestra mente, en el andar día a día, en donde trabajamos, en donde nos desarrollamos, y que la gente vea que su palabra es viva y eficaz a través de nosotros, Padre. En esta hora le pido, Padre eterno, que bendiga a todas nuestras autoridades, bendiga a nuestros pastores, siervos, Señor, y varones que tienen un alta responsabilidad dentro de nosotros. Ayúdenos, pónganos en el hueco de su mano, que su misericordia, Señor, esté con nosotros, que el Señor, su poder y su autoridad reine, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. En esta hora, Padre eterno, le doy gracias, le honro y le alabo, porque usted es mi Señor y mi Dios. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. En esta hora voy a hablar acerca de un varón que se llamaba Simón. Y este hombre empieza su proceso. Y todos los procesos tienen muchos eventos. El primer evento que él tiene es de que él, que se llamaba Simón, en Mateo 16, 13 al 20, nos dice que platica con Jesús. Y cuando está hablando Jesús con él, Jesús habla el idioma arameo. Y le dice, ya no te vas a llamar más Simón, sino que ahora te vas a llamar Cefas. Cuando nuestra palabra de Dios se traduce al griego, la palabra Cefas cambia a Pedro, que es como nosotros lo conocemos. Este hombre empieza su proceso. ¿Cómo es que empieza su proceso? Yo creo que al igual que usted y yo, empezamos un proceso porque alguien nos invita a oír la palabra de Dios. A Simón en este momento tiene un hermano que se llama Andrés. Y lo podemos ver en Juan 1:40, dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, habla de Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. El que le empieza a platicar acerca de Jesús es Andrés, su hermano.
y él empieza el proceso en el que él se va a ver inmerso un tiempo después. Andrés, él lleva más camino, caminando acerca de lo que Dios va haciendo camino para los dos, tanto para Andrés como para Pedro. Andrés conoce a Juan el Bautista y él conoce a Jesús y él va y comparte con su hermano. Los dos eran pescadores. Y si seguimos leyendo los relatos, el relato como va en la Biblia y que vamos a ir extrayendo acerca de este varón. En Mateo 4 del 18 al 22, Jesús viene y se acerca a esa barca a donde están ellos dos y les dice: los voy a hacer pescadores de hombres. Algo que a veces nosotros pasamos por alto porque es una cultura de ellos, es que los maestros escogían a sus discípulos. Hoy nosotros, si le decimos a nuestros hijos o en cualquier parte, los maestros no escogen a sus alumnos, no escogen a sus discípulos. En la antigüedad y en este tiempo, Jesús, él era el que iba y escogía a sus discípulos. Entre ellos, estos dos. Y entre ellos, a Pedro. El proceso de una persona es el fruto de muchos eventos que él va viviendo en su vida. Cada proceso lo sube o lo baja. Ya sea familiar, en trabajo, en donde usted se desarrolle, igual que a Pedro. Pedro era pescador de hombres y se dice que era socio de Andrés. Eran dueños de la barca. Y por eso eran pescadores y por eso siempre andaban juntos. Y entonces cada uno empieza un proceso. Y Pedro tiene un proceso especial porque él va a ser el líder. Él todavía en ese momento, cuando Dios lo llama, él no sabe realmente ni para dónde iba. Mas sin embargo Jesús, él que sabía todo, él va y se acerca ahí al mar de Galilea, se acerca a la barca y les dice: los quiero hacer pescadores de hombres. Y yo no sé qué ven estos dos hombres con esas palabras tan sencillas, pero dichas con una autoridad que uno no puede decir no. Yo creo que ustedes y yo, los que tenemos años, cuando Jesús se ha acercado a nuestras vidas y nos ha pedido algo, sabemos quién nos lo pide, sabemos la autoridad que tiene y por eso es que lo seguimos. Y entonces empezamos también nuestro proceso igual que Pedro. Para que Pedro fuera cambiado su nombre, nosotros leemos uno de los eventos que hay que están en su vida de Pedro y está en Mateo 16 del 13 al 20. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Este es el nombre y así es como se conocía a Pedro hasta ese momento. Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te diré, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aquí es donde empieza su proceso más directamente. Y entonces ya se le encarga algo específico dentro de su liderazgo. Uno podría decir, bueno, pues ya es el consentido, ¿no? Simplemente le cambia y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo creo que todos los apóstoles tenían algo especial. Y si nosotros vamos viendo, hay tres discípulos que son los que Dios
los acerca siempre a su lado. A los eventos más importantes, de los 12, siempre jalaba a 3. Y uno de ellos era a Pedro. Y entonces empiezan sus procesos. Los procesos son difíciles, no son fáciles. Y ahorita lo vamos a ver con Pedro. A veces quisiéramos quitar lo drástico que es Dios. Cuando nos habla y nos dice, a Pedro le dijo, pues dura es la palabra. Y le dijo, si no la puedes soportar, también te puedes ir. Yo creo que esas formas es lo que va haciendo el carácter de Pedro, de lo que él va a hacer. El parteaguas para Pedro es el Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo es un proceso de una manera. Después del Espíritu Santo, el proceso y los eventos que tiene Pedro son de otra manera diferente. Y vamos a ver cada uno de estos eventos, los más importantes, porque nos faltaría mucho tiempo para poder platicar acerca de ellos. Un evento que está en Mateo 16, del 21 al 23, cuando Jesús anuncia su muerte, y está aquí Pedro en este momento, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué tremendo que es que Él ya te escogió como líder. Y qué tremendo es que tú pienses que le quieres ayudar. Que tú creas que hay cosas mejores que hacer. Eso se da en nuestras vidas. Los errores que cometen los líderes es porque ellos creen y quieren ayudarle a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es una orden. No tenemos nada que pensar, no tenemos nada que hacer, más entenderla y acatarla. Si usted entiende las palabras de lo que dice Jesús, realmente son órdenes. Pablo decía que nosotros somos soldados. Y somos soldados porque recibimos órdenes. Y si le queremos ayudar a Dios, cometemos errores. Y errores terribles. Por eso es que le dice: quítate delante de mí, Satanás. Qué tremendo es que a un siervo se le diga esto. Qué tremendo es que Dios, cuando cometemos errores dentro de nuestros procesos, pasen este tipo de situaciones. Que uno dijera: qué triste, ya Pedro dejó de existir. Ya se fue a llorar y ya no tiene nada que hacer. No, hermanos. Es un proceso. Esto nomás fue un evento que le va a ayudar a madurar y a saber lo que él va a tener que padecer mucho después. Esto era lo que él iba aprendiendo. Él iba atesorando cada parte de su vida de lo que Dios le iba enseñando y le iba diciendo. Y eso él lo pone después a prueba, lo pone y lo enseña. Al final vamos a hablar acerca de las cartas de él, donde nos explica este tipo de cosas. Otro evento que está adelantito, que es el 17 del 1 al 9, es cuando está la transfiguración. Y dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Este era el círculo íntimo de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo es Santiago, que viene siendo su hermano. Dice: y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y se parece a la anterior. No digan que yo soy el Cristo. No digan lo que acaban de ver. Hasta al tiempo tendrán que ir platicando estas situaciones, y es cuando las escriben. Otro evento que empieza a ser complicado para Pedro, y que esos ya son los últimos eventos antes de que muera Jesús, es cuando va y están en el huerto orando y llegan a apresar a Jesús. Pedro, por el carácter que él tiene y que es nato de cada persona, tiene uno diferente, y Pedro era el único que tenía este carácter de ser explosivo, de no detenerse. Él agarró y le cortó la oreja a Malcolm, y Dios le dijo: no, sabes que esto no es así. Y le vuelve a decir lo mismo que atrás: el que hierro mata, hierro muere. Es necesario que esto pasara, ya había platicado con él. Y él le dice estas palabras. Si Pedro estaba sentado, estas palabras son las que él viene diciendo cuando Jesús ya es apresado. Y Pedro es el que se acerca. Pedro es el que está cerca de Jesús. Él ya no está en la cruz, él no llega a la cruz. Los evangelios no nos dicen que Pedro estuvo ahí al pie de la cruz. No, pero él sí estuvo cuando él pasó cerca de ahí. Dice: Pedro estaba sentado afuera del patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Nosotros, traducido al mexicano, diría: Por Diosito lindo que yo no lo conozco. Porque dice que lo negó con juramento. Dice: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto está en Mateo. Y qué terrible que nuestro gran líder, que va a ser en Hechos, haya hecho todo esto. Pero es un evento que lo iba haciendo madurar para lo que seguía adelante. El único evangelio que nos narra una situación en este mismo hecho, y que yo creo que marca más la vida de Pedro, es Lucas 22 del 61 al 62. Este dice algo que los demás evangelios no dicen. Y aquí dice en Lucas: Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Después de negarlo,
de maldecir, de jurar. Este es el único evangelio donde dice que él va pasando y voltea a ver a Pedro. Y Pedro lo ve. Yo creo que todos los siervos de Dios, hay momentos que pasan por situaciones parecidas. Yo no sé cuál sea tu evento en el cual tú hayas hecho este tipo de cosas, pero créeme que en la mayoría de los procesos esto sucede. Y apenas vamos a la mitad del proceso de cada uno de los eventos que va viviendo este hombre, Pedro. Después de ahí, muere Jesús y ahí termina. Y entonces Pedro se regresa y se va otra vez a pescar. Y yo me imagino todo lo que Pedro estaba en su mente, en su corazón. Jesús ya había muerto, no lo veían. Y él le dijo, cuando muera el pastor, las ovejas se van a dispersar. Y se cumplió. Y entonces Pedro se va con su hermano y se va otra vez a pescar. Y este es el primer hecho que después de que muere Jesús, es el primer encuentro que vuelve a tener Jesús con Pedro. Después de que hizo todo lo que hizo, dijo todo lo que tenía que decir y lloró todo lo que tenía que llorar, él está pescando y entonces Jesús vuelve a hacer otra vez su aparición, pero ahora resucitado. Así como en una ocasión lo llamó y que él iba pasando y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. En ese momento no sé qué pensaría Pedro, la Biblia no nos dice, pero dice que él estaba pescando. Y dice así, en Juan 21, versículos 3 al 7. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. En el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado y se echó al mar a nadar para alcanzar a Jesús. Su carácter vuelve a salir a flote. Ahí nada lo detiene. Cuando sabe que es él, se avienta. Dicen que fueron como unas 100 yardas las que él nadó. Él no tuvo paciencia de llegar a la playa. Él se avienta y empieza a nadar para llegar rápido. ¿Usted qué cree que platicaron en lo que llegaban los demás? Yo creo que toda la lluvia de ideas, todo lo que había dicho Jesús, así como lo hemos leído, dice, porque voy a morir. Yo creo que en ese momento se dijo, me dijiste que yo era Satanás, porque yo no quería que te murieras, y sí te moriste, y ya resucitaste. Todo eso le va cayendo en ese momento, y yo creo que es un diálogo íntimo. Todos los siervos de Dios tienen un momento en la vida en que tienen un diálogo íntimo, como en este momento Pedro y Jesús, hablando con el resucitado. Y entonces empezamos a entender el amor y la misericordia. Sabemos que Dios, aunque lo negamos, aunque le quieren ayudar, aunque Él se dio cuenta que era el Mesías, que no se lo reveló ni carne ni sangre, en este momento y en este evento empieza a comer con Jesús. Y ahí yo me imagino que ¿te acuerdas que la última vez que te vi te pusiste a llorar amargamente? Pero ahora todo cambia. Todo cambia de una manera
drástica. Después de todo esto, empieza a escribirse el libro de los Hechos, en donde Pedro es el líder. Y hasta el capítulo 15, del que se habla, del que dice y el que hace y el que deshace, es Pedro, porque es el líder. Después del capítulo 15 del libro de Hechos, Pedro desaparece de la escena y sigue Pablo. Y ahí va su proceso, y empieza el proceso junto con Pablo. Y entonces empiezan a recibir el Espíritu Santo, Hechos 2:38, que para nosotros es nuestra piedra angular. Y Pedro es el que se levanta lleno del Espíritu Santo, y él empieza a explicar. Vuelve a salir su carácter, vuelve a ser el que se levanta, vuelve a ser el que va al frente, porque se cumple todo lo que Jesús le había dicho a él. Pedro es el que va caminando y va sanando. Pedro es el que está en la cárcel y un ángel lo saca. A Pedro es al que lo golpean para que ya no predique. Y sigue trabajando y llega a ser el obispo y el anciano. En Hechos 9:36 resucita una mujer que es a Dorcas. Y de ahí nace el título que tienen nuestras damas en nuestra iglesia, que son Dorcas. Y es Pedro el que resucita a esta mujer. El proceso de Pedro sigue y sigue caminando. En Juan 21, 15, 19, las preguntas que Dios le hace es: ¿Pedro, me amas? Y le vuelve a decir: ¿Pedro, me amas? Y por tercera vez le dice: ¿Pedro, me amas? Apacienta mis corderos. Cuando los siervos de Dios empiezan a amar a Jesús, la consecuencia es que empezamos a amar a la iglesia. Empezamos a trabajar en la iglesia. Y no estamos salvos de cometer errores, porque son nuestros procesos. Cada uno tiene un proceso dentro de la iglesia. Yo no sé en qué proceso va, en qué parte de tu proceso, en cuál de los eventos vas tú en tu vida. Pero miren, esta carrera es hasta morir. No se sabe casi nada después del Concilio de Jerusalén. Y estamos hablando del año 49, 50. Ahí es cuando Pedro sale de la escena bíblica. Ya no se sabe tanto de él. Ya lo único que se sabe es que escribe 2 cartas. Y entonces ya va terminando el proceso de este varón. Pedro, la muerte de él, según las crónicas de Eusebio, se da la muerte de Pedro y Pablo como en los años 13º y 14º de Nerón, es decir, en el año 67-68. Esta fecha se acepta por Jerónimo y es sostenida generalmente. Todos los procesos tienen un fin y todos los procesos tienen muchos eventos y que hacen que la gente madure. Lo último que tenemos de Pedro son sus cartas. Si usted lee las cartas, y que son cartas pequeñas, usted se va a dar cuenta de todo el proceso de Pedro resumido en estas cartas. Ya para terminar, yo le diría esta parte que escribe Pedro en la primera carta, en capítulo 5, versículo del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando uno lee estas cartas y uno empieza a entender lo que dice Pedro,
lo que vemos es el resumen de su vida. Lo que él hizo dentro de su vida después de que un día se le apareció Jesús y le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Y mire, hay muchos eventos que no toco. Hay muchos eventos en los que marcan a Pedro. En una ocasión Pedro sube a la azotea y ora. Y tiene una visión, y una visión tremenda, porque nos incluye a nosotros los gentiles en esa visión. No por nada, Pedro la repite por lo menos 2 veces y lo platica tal cual fue. Vi un manto que bajó con cosas inmundas y se le dijo: mata y come. Y él dijo: yo no como nada de eso. Yo soy judío, yo no como esas cosas. Y Jesús le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado con mi sangre. Y en ese momento tocaron a su puerta y le dijo: a donde te digan que vayas, ve con ellos. Hermanos, Pedro es el primero que va a una casa de gentiles y va y empieza a hablar y empieza a dar el mensaje de Dios y reciben el Espíritu Santo. Él entra en shock porque él pensaba que el Espíritu Santo nada más era para los judíos. Y de hecho, los que lo acompañan y que se quedaron en la puerta porque no podían entrar a una casa de un gentil porque era cosa inmunda, Pedro voltea y les dice: si ellos reciben el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros? Dentro de sus eventos, Pedro, hay muchas cosas interesantes e importantes. Tú tienes un evento, tú tienes un proceso, y tu proceso en la iglesia termina en este mundo cuando morimos. Hoy con esta pandemia reflexionamos acerca de lo que es la vida y la muerte. Lea las cartas de Pedro y se va a dar cuenta que esa corona del que él habla, que va a venir el resucitado, es lo que lo mantenía en pie. Y sabía que era su proceso. Usted tiene un proceso, yo tengo mi proceso. Y va cada día a un evento, a otro evento, a otro evento. Y nos hace madurar. Espero, hermano, que con esto que hemos visto acerca de Pedro, que es poco de lo que vemos de su vida, de todos los eventos que él tuvo, y que vemos su proceso en la Biblia, usted comprenda que a lo mejor, yo no sé en qué evento esté, si lo esté negando, si usted se esté parando dentro de la congregación lleno del Espíritu Santo, si usted se está bautizando, si usted sea el que esté en una célula y diga: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Yo no sé si tú lo estás negando en este momento. O a lo mejor ya estás al final de la muerte. Y cuando le dijeron: te vas a morir crucificado, Pedro. Y Pedro dice la tradición, que él dijo: yo no puedo morir igual que mi Señor. Y entonces él pide ser crucificado, pero al revés. La cruz la invirtieron. Porque él decía: conozco a Jesús, sé mi proceso, pero él es él y yo soy yo. Espero que esta reflexión y este proceso y todos los eventos que hay te ayuden a entender tu cristianismo, nos ayude a madurar, a saber que eso nos ayuda a madurar. Y un día estaremos delante del que va a venir por nosotros, como él dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es nuestra esperanza. Y como dice un pastor al que estimo mucho, a esto te convoco, a esto te invito. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude en nuestro proceso y en nuestros eventos de nuestra vida.
Mi deseo es que Dios los bendiga y que sea de bendición su palabra. Hay la honra, hay la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya.